Ya. Con nuestra primera enseñanza, como siempre la tenemos. Y entonces le voy a pedir a Chuy que pase para que buenas noches y gracias por venir a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a leer en Éxodo 5, Éxodo 5, en Éxodo 5, 8. Y dice así, vamos a leer del 1. Acuérdense que aquí en Éxodo está hablando de Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y vemos que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y vemos en el primero y en el segundo que dice que Faraón respondió y dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí vemos cómo se acercó Moisés y lo que le respondió. Y vamos a leer en el 6. En el 6, Éxodo 5, 6, que dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Aquí vemos en el 8 y dice: y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Y dice en el 9, dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ellas y no atiendan la palabra mentirosa. Aquí vemos cómo nos dice en el 9, dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ellas. Aquí vemos cómo nos dicen en ellas, o sea, en las tareas. O sea que dice: agrávese a la servidumbre sobre ellos, y quiere decir que recarguese el trabajo sobre estos hombres, o sea, de que les aumenten el trabajo, para que no se ocupen más en que quieran ir a hacerle fiesta a Dios. Ahí vemos cómo
así estamos hoy. Muchas personas dedicamos tanto tiempo al trabajo que no tenemos tiempo para Dios o para su palabra. Aquí que nos dice para que se ocupen en ellas, en las tareas, pues, o en el trabajo. Y así como les decía, así estamos hoy con el trabajo, que nos mantenemos ocupados tanto en el trabajo que no tenemos tiempo para Dios. O como hoy, en los problemas de nosotros, con el tiempo que estamos viviendo hoy, como digamos hoy como la gasolina, como también los alimentos que están muy caros, y si están caros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar más. Y así es como el diablo nos quiere tener ocupados en el trabajo. Él es el que nos quiere tener ocupados en nuestro trabajo para que no tengamos tiempo nosotros para Dios o para leer su palabra. Así también aquí estaba el faraón, que les quería dar más trabajos para que no estuvieran pensando que se iban a ir de ahí o que iban a tener tiempo para hacer otras cosas. Entonces él el que quería era mantenerlos ocupados y no anden pensando en irse de ahí. Y así estamos también ahorita nosotros, que les decía que dedicamos mucho tiempo al trabajo, y para Dios pues no tenemos tiempo. Para leer su palabra pues no nos va a quedar tiempo, porque siempre vamos a andar ocupados. Aquí también nos dice en el 9, dice para que se ocupen en ellas y no atiendan a la palabra. Dice, y no, o sea, para que no tengan tiempo para leer la Biblia o venir a la iglesia. Así es, o podemos ponerlo en ese sentido. Dice, y no atiendan a la palabra, para que no atiendan a la palabra. Y así nosotros, teniendo todo eso, ese trabajo, o estar preocupados con los problemas que estamos viviendo ahorita, como casi todas las personas hablan de la gasolina, que está muy cara, de los alimentos que han subido mucho. Ya todos están queriendo buscar otro empleo, otro trabajo extra y eso es lo que quiere el diablo, tenernos ocupados, que no tengamos tiempo para leer nuestra Biblia, o que nos podamos reunir en las iglesias. Eso es lo que el diablo quiere, o nos tiene engañado, o nos quiere engañar. Y aquí nos dicen en el 9, y no atiendan a la palabra mentirosa. Aquí vemos, y así también en este tiempo ahorita aquí, así estamos. Muchos creen que es tiempo perdido leer la palabra o leer la Biblia. Muchas personas piensan que es tiempo perdido, o tienen esa mentalidad que no se gana nada leyendo ahí, que por leer ahí que no gano nada, pero la Biblia está ahí para enseñar, para que aprenda uno. Pero muchos
tienen esa mentalidad. Por eso Amén. a muchas personas les he preguntado o me ha tocado hablar que si leen la Biblia y dicen que no. Lo que dicen o lo que platican es que han escuchado ellos, porque han ido como digamos de los católicos, pues los que han oído, ¿no? Las que han escuchado del cura, del padre, ¿no? Antes, pero de así de que digan un versículo o de dónde lo leyeron eso no lo tienen. Por eso les decía que muchos creen que es tiempo perdido leer la palabra o leer la Biblia. Amén. Y de los problemas que les decía, así como de la gasolina, de la comida, todos acudimos a las noticias para ver lo que está pasando. Todos, la mayoría, todas las personas acuden a las noticias, a la televisión, a la internet, para ver lo que está pasando en el mundo, o como ahorita con la guerra, con Rusia y Ucrania, como lo que está pasando también de todos los países, o también de la pandemia esta que está pasando, del COVID. Eso es donde puede verlo uno, en las noticias. Todos acudimos a las noticias, pero a Dios casi nadie lo buscamos, o no buscamos todos esos problemas de las pandemias, de la guerra, de lo que está pasando en todos los países. Todos acudimos a las noticias, pero casi nadie busca a Dios para preguntar todo eso que está pasando. Y todo eso que está pasando lo podemos ver aquí en la Biblia, o aquí no lo dice. Por eso les decía que casi nadie busca a Dios. Siempre nomás buscamos que las noticias, como es de la guerra, de las pandemias, del hambre. Bueno, aquí vamos a leer unos versículos, lo que dice de la guerra, las pandemias, la hambre. Vamos a leer en Mateos 24. Mateos 24:6. Lo que nos dice de las guerras, las pandemias y de las hambres y de los terremotos. Vamos a leer en el 6. Mateos 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí vemos cómo nos dice bien claramente en el 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y hay muchas personas que escuchan de la pandemia, de la guerra, y hay que están muy asustadas. Ya nomás están esperando que aquí este país entre, o que entre otro país, para que según se venga la guerra de las bombas esas nucleares, y todas están asustados. Nomás no sabe pues así abiertamente, pero aquí vemos bien claramente cómo nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis.
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aquí vemos como nos dice en el 7, dice, y porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí vemos cómo nos dice en estos dos versículos, cómo nos dice de las guerras, de la guerra, de las pandemias, de las hambres, para que no nos asustemos nosotros, porque dice que es necesario que venga todos estos problemas. Es necesario que estén aquí o que vengan, pero que no nos asustemos nosotros. La pandemia y la guerra, cuando viene una pandemia, una guerra, ¿qué es lo que sigue? Es que va a venir hambre, que va a venir hambre con todo eso de una pandemia o una guerra, o como los que están viviendo ahorita allá en Ucrania, todos los que están ahí. Lo primero es que se acaba toda la comida y ellos están teniendo hambre. Por eso dice aquí que habrá pestes y habrá hambres. Pero también así nosotros estamos viendo cómo están alineando la pandemia con la guerra. Todo ahorita lo que falta o que venga de estos versículos, le voy a leer el 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí vemos como ahorita que estamos pasando el COVID, esta pandemia y la guerra. Entonces ya más faltaría que nos llegara aquí un temblor, un terremoto, porque aquí nos dice en Mateos 24:7 que todo eso vendrá. Pero aquí nos dice que en el 6 dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice. Y aquí nos dice en el 24:8, dice, y todo esto será principios de dolores. Aquí vemos cómo nos dice, para que nosotros no estemos asustados y sabemos que todo esto va a venir y que va a acontecer, para que nosotros ya estemos preparados y sepamos lo que nos espera. Hay muchas personas que dicen que hablan mucho de la guerra y de lo que hacen, que matan personas, matan niños, y en una guerra pues todo eso sucede. Todos se mueven de aquí para allá, pero pero aún no es el fin. Y dice en el 8, y todo esto será principios de dolores. Entonces eso es lo que tenía por hoy, que les quería leer y lo que les quería decir, y es todo por hoy. Bueno, ahí estuvo entonces el asunto. Estamos a muy buen tiempo, 7:35. Ahora sí. Bueno, muy bien. Ahí tuvo la enseñanza, ¿verdad? Como el diablo es bien, así como Chuy nos leyó, que dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas, ¿verdad? O sea, eso es lo que quiere el diablo, o sea que te quiere llenar de un montón de cosas para que no tengas ni tiempo ni de leer. No, ahorita no quiero eso, ahorita no quiero esto, quiero trabajar.
Ahorita quiero ir a sacar dinero, ahorita quiero esto, eso es lo menos. Y ese es el engaño. Porque ¿quién es el que te va a dar gracia para que tengas un buen trabajo? O sea que de nada sirve que nosotros sepamos hacer bien un trabajo, pero sin la gracia de Dios. Porque en realidad, quien te da un trabajo así que te paguen bien, o Dios te entrega a alguien que te pague mal, o Dios te da permiso de que ¿sabes qué? Ponle a este para que gane bien. Entonces es Dios el que da la gracia. Entonces, ¿se acuerdan? Y todas esas personas que andan batallando con trabajo deberían de leer Génesis. ¿Se acuerdan en Génesis cómo Dios estaba con José? Y dice la Biblia que Dios le daba gracia, y le daba gracia, y le daba gracia, y iba subiendo y subiendo. Entonces es la gracia de Dios. ¿Verdad? Es la gracia de Dios. Y ahí dice en Pedro, ahí dice, teniendo lo suficiente por la gracia de Dios. Entonces, ese es un engaño, pues, de que muchas veces el dinero que tú puedes ganar cuando te alejas de Dios, muchas veces ese mismo dinero Dios te lo puede dar con medio de tu esfuerzo. O sea, medio. Haz de cuenta que tú dices, voy a trabajar toda la semana, no quiero atender a nada de la Biblia, no tengo tiempo nada. Bueno, trabajas toda la semana y haz de cuenta que te pagan un tanto. Pero si sirvieras a Dios y lo buscaras a Dios, haz de cuenta que te pagan ese mismo dinero por la mitad de tu trabajo. O por menos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces es un engaño, y aquí los israelitas, eso es lo que les pasó, el error que tuvieron. El faraón dijo, ¿sabes qué? Agrábenlos de tanto trabajo que ni puedan atender, y cayeron en la trampa. Fíjate lo que dice en el versículo 9, ahí 6:9, en el 5:9 es donde Chino leó, y el 6:9, léanle, 6:9 dice, y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos, ¿qué dicen? Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre, ¿sí ven? O sea que sí cayeron en el error. O sea que Faraón dijo, ¿sabes qué? Échenle un montón de trabajo, porque ellos lo que ocupan es comida, dinero. Entonces échenle un montón de trabajo. Y sí, aquí dice que no escucharon a Moisés, ¿verdad? O sea, cayeron en eso. Entonces, pues está bien claro, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, de que si nosotros dejamos a Dios, hay un pasaje donde dice donde Dios dice, les voy a enseñar lo que es trabajar para mí y lo que es trabajar para ellos. Y dice, y los voy a entregar a ellos para que ustedes sepan lo que es trabajar para ellos y me dejaron a mí. Para que ustedes vean la diferencia, dice, trabajar para mí y trabajar para ellos. ¿Verdad? Por eso te digo de que si nosotros caemos bajo el engaño de Satanás, ¿verdad? Así es como vamos a pagar un precio grande. No me acuerdo dónde está ese pasaje, ahorita que lo hecho de eso. A ver si lo hallo aquí. Nomás voy a agarrar un minutito más de eso. Fíjense, ahí en Proverbios. Aquí. Vamos a ir a Proverbios 20, versículo 26. 20:26. Para que lo tenga, leer. Proverbios 20:26. ¿26? 20:26. Y el rey subió y el rey El rey sabio avienta a los limpios y sobre ellos hacer rodar la rueda. Ahí está, el rey sabio, fíjense, el rey sabio avienta a los impíos
y sobre ellos hace rodar la rueda. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pone a trabajar, ¿verdad? Las ruedas, ¿se acuerdan las ruedas, la que rodaba, la que machacaba las uvas, que tenían que rodarla? Entonces dice, a los impíos, a los que no quieren nada con Dios, los pone a que hagan el trabajo más duro, a ellos son los que los ponen. Entonces, ¿por qué? Porque pagan el precio, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está lo que nos estaba diciendo Chuy, ¿verdad? De que, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que si nosotros, fíjate, si nosotros le hacemos como le estamos haciendo, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 6:33? ¿Qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces, si nosotros primero buscamos el reino de Dios, leemos la Biblia, la palabra, oramos, atendemos, somos fieles, entonces todo lo que tú ocupes va a ser añadido, ¿sí o no? Entonces, ese es el asunto. Ok, bueno, entonces ahí quedamos, ¿verdad? Y vamos a parar en este momento y vamos a seguir.